Un viernes, redador. Sí, en vez de estar de betichola, estudiar. Esa es la clave. Para ser un gran médico. Claro, ¿no, Matías? Sí, doctor, claro. Sí, señor. Matías Martínez, MMB. Matías Martínez Vacunator. Y Roland González también, doctor. Gran vacunador. ¿Quién? Roland González, gran vacunador. Después de vos, ya está ahí. Sí. Roland, terriblón. Muy bueno, voy a compartir pantalla y comenzamos nuestra actividad a la fecha. Sin más preámbulo. Bueno, antes queda la entrega para la misma hora de mañana. Está ya programada, reprogramada en la plataforma. ¿Quién está dicho leando ahí, Elder. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo estamos? Profe, Lucero Ferreira te saluda, estoy nomás con la compañera Mari porque se me terminó la batería del celular. Quería comentarte una cosita. Sí. Estuvimos hablando con los compañeros, ¿verdad?, acerca de las horas de neuro y de anatomía general y queríamos proponerte, si es que, por supuesto, si es que se puede, que si podemos tener anatomía general los lunes y neuroanatomía los jueves a la misma hora, para poder nosotros entrar desde la primera práctica, que sería los miércoles, ya con la teoría ya hecha y que no nos dificulte tanto. Sí, no hay problema. Voy a hablar con el profesor Medina. Muchas gracias, profe. Una respuesta para mañana. De mi parte no hay problema, pero el profesor Medina tengo que saber de él qué dice. Bien. Vamos a ver un poco antebrazo y mano. Los huesos del antebrazo, ustedes ya saben que son dos. El radio es el hueso externo, el cúbito el hueso interno. Y entre los huesos del carpo tenemos 8 huesos dispuestos en doble fila. 4 en la primera fila y otros 4 en la segunda fila. Los metacarpianos tenemos 5 huesos, teniendo en cuenta siempre la posición anatómica. La primera corresponde al pulgar y la última es la quinta, corresponde al meñique. Y en la falange, desde la parte proximal a distal, primera, segunda, tercera falange. También se denomina falange, falangina y falangeta, teniendo en cuenta el primer dedo no tiene la segunda falange, solamente tiene la primera y la tercera. Bueno, este es el cúbito. El cúbito, para ubicarlo, entonces hay que tener en cuenta que la cavidad sigmoide mayor siempre es proximal, la cabeza del cúbito es distal, como es un hueso medial, la cavidad sigmoide menor debe mirar hacia afuera, porque el radio es el hueso lateral. Tiene una cara anterior, ustedes ven acá la cara anterior excavada, es para el flexor común profundo de los dedos. Y aquí en la apófisis coronoides tenemos la inserción del músculo braquial anterior. Recuerden eso, el músculo braquial anterior termina acá en la apófisis coronoide. También aquí en la apófisis coronoide se inserta fascículos del pronador redondo y también del flexor común superficial. Y
en la cara externa aquí se insertaría en la extremidad superior el supinador corto. Y acá en la cara anterior, el pronador cuadrado en su extremo inferior. En la extremidad inferior también tenemos a la apófisis estiloide. Entre ellos vamos a ver enseguida que hay un surco por donde transcurre el tendón del cubital posterior. Entonces, un hueso largo va a tener cara anterior, la cara posterior y la cara interna. Esta es la cara interna, dijimos, la cara que no tiene la cavidad sigmoidea menor. La cara que presenta la cavidad sigmoidea menor es la cara externa, es la cara que se va a articular con el radio. En la extremidad superior, en el olecranon, termina el tendón de la porción larga del tríceps. Recuerden la porción larga del tríceps, el olecranon. En la cara interna, acá vamos a tener el flexor, también la cara anterior e interna, el flexor común profundo de los dedos. Flexor común profundo de los dedos. También en la cara externa, va a estar los músculos de la región posterior del antebrazo, el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo, el extensor propio del pulgar y el extensor propio del índice. Son músculos del plano profundo, el plano profundo. Y además también en la extremidad posterior, en la cara externa, va a estar el ancóneo. Este es el radio también es un hueso largo, a diferencia del cúbito, la cabeza es proximal y la extremidad distal está más abultada. La extremidad distal va a estar el apófisis estiloide, ustedes ven acá, el apófisis estiloides, que es externo. La cabeza, hay que distinguir un contorno muy importante, tiene una superficie articular que se va a corresponder con la cavidad sigmoide menor. Este contorno de la cabeza del radio entonces va a formar con la cavidad sigmoide menor una articulación de tipo trocoide y es la que va a permitir la rotación del codo o la pronosupinación. Y en sus dos extremos se articulan y en sus dos extremos forman la articulación de tipo trocoide. Después, en la cara superior, siempre en la cabeza del radio, está excavada y presenta lo que se llama la cúpula radial y es la que va a corresponder al cóndilo del húmero y ese va a formar una articulación de tipo condilea. Por debajo de la cabeza va a tener el cuello que es más estrecho y por debajo ya del cuello, inmediatamente ya a nivel de la unión entre la diáfisis y la epífisis, va a tener la tuberosidad bicipital del radio donde presta inserción el tendón del bíceps, el bíceps ya unido a sus ambas porciones. Tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara externa. La cara externa es la que se continúa con la apófisis estiloides, del radio. En la cara anterior entonces vamos a tener inserción de una cabeza radial del flexor común superficial. Vamos a ver enseguida que el flexor común superficial tiene dos cabezas de inserción. Una de ellas es la epitroclo coronoide, es decir, en la epitroclea y en la apófisis coronoide, epitroclea del húmero y apófisis coronoide del cúbito. Y la otra cabeza es la cabeza radial. La cabeza radial. Y entonces al unirse esas dos cabezas de inserción del flexor común superficial forma un arco y debajo de ese arco va a pasar el nervio mediano junto con la arteria cubital. La cara anterior entonces vamos a tener el flexor largo propio del pulgar. Recuerden que en el cúbito se inserta en la parte interna el flexor común de los dedos y en la cara anterior del radio se va a insertar el flexor largo propio del pulgar. Esos son los músculos del plano profundo, o sea, plano de los músculos flexores profundos, se llama así, plano de los músculos flexores profundos.
están dos músculos flexores profundos, que son el flexor común profundo de los dedos, que se inserta en la cara anterior del cúbito, y el flexor largo propio del pulgar, está en la cara anterior del radio. Doctor. Señorita. Tengo una consulta. Sí. ¿Podrías volver a repetir por dónde pasaba el nervio mediano y la arteria cubital, por favor? Sí, vamos a ver, de hecho, enseguida, nuevamente, el nervio mediano primeramente atraviesa los dos haces o fascículos del pronador redondo, que vamos a ver enseguida que el pronador redondo tiene dos fascículos de inserción. Uno es en la apófisis, perdón, en la epitróclea, y el otro es en la apófisis coronoide. Entre los dos fascículos de inserción pasa el nervio mediano solo. Entonces, después de pasar el nervio mediano o atravesar entre los dos fascículos del pronador redondo, ingresa en el arco formado por el flexor común superficial. Ese arco del flexor común superficial se forma por las dos cabezas de inserción de ese músculo. La primera cabeza es epitrócleo coronoideo, es decir, la epitróclea y la apófisis coronoide, y la otra cabeza es en la cara anterior del radio. Y ahí ya el nervio mediano no solamente pasa solo, sino va acompañado ya por la arteria cubital, por supuesto, sus dos venas satélites, la arteria cubital. Aquí nuevamente volví al cúbito para que ustedes se den cuenta que en la cara anterior e interna del cúbito se inserta el flexor común superficial, es decir, el flexor común superficial que está en un mismo el flexor común profundo que está en un mismo plano que el flexor largo propio del pulgar. Este es medial y el otro es lateral. Lateral porque se inserta en el radio, que es el hueso lateral, y están en un mismo plano. Acá les muestro entonces la inserción del flexor largo propio del pulgar, que se inserta en un mismo plano, están en un mismo plano con el flexor largo común de los dedos. Largo común de los dedos. En las caras externas termina el supinador corto, y también acá tenemos el radio en la cara posterior, la inserción del separador largo del pulgar, donde también termina en la cara externa, tenemos el pronador redondo, que termina el radio. Después vamos a ver acá que en la extremidad inferior del radio importante, en la para posterior va a librar dos canales donde transcurren tendones o forman canales osteotendinosos por donde se deslizan los tendones. Dos correderas osteotendinosas corresponden a la cara posterior, y en la cara externa también corresponden dos correderas osteotendinosas. Son 4 correderas osteotendinosas que transcurren en relación a la extremidad inferior del radio. Nuevamente aquí, entonces, la cabeza del olecranon, aquí la terminación del músculo tríceps. Y ustedes ven acá en la cabeza del radio el contorno, la superficie articular que va a presentar con la cavidad sigmoidea menor. Esa es la apófisis coronoides. Recuerden la apófisis coronoide, el músculo que termina aquí, el braquial anterior, una cabeza del flexor común superficial de los dedos y otra cabeza es la del pronador redondo. Entonces, estos 3 músculos se insertan aquí en la apófisis coronoide, recordar. Y apófisis tuberosidad o tuberosidad bicipital corresponde al tendón del bíceps braquial. Aquí vemos la extremidad inferior del radio que le mencionaba. La extremidad inferior del radio en su cara externa presenta 2 canales osteotendinosos. Como es externo, tiene un canal anterior y otro canal posterior. El canal anterior es para el separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Sin embargo, siempre en la cara externa, pero en la parte posterior van a estar el primero y el segundo radial. Primero y segundo radial. Sin embargo, en la cara posterior
en la cara posterior, la parte más interna, la parte más interna va a corresponder al extensor común de los dedos y al extensor propio del índice que van juntos. Y en la parte más externa, siempre la cara posterior va a corresponder al extensor largo propio del pulgar. Entonces, repito, la extremidad inferior del radio tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, una cara externa y una cara interna. En la cara anterior va a estar el pronador cuadrado. En la cara interna va a estar la superficie articular para la cabeza del cúbito. Pero la cara externa y la cara posterior presentan dos canales osteotendinosos por donde transcurren tendones de los músculos del antebrazo y que llegan en la mano. Acá, por ejemplo, en la cara externa hay dos correderas. Esas correderas se disponen, una corredera anterior y otra posterior. La anterior corresponde al separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y la posterior, siempre en la cara externa, en la corredera más posterior, pero de la cara externa es para los dos radiales, primer radial y segundo radial. Sin embargo, la cara posterior tiene dos correderas, una medial o otra lateral. La medial corresponde entonces al extensor común de los dedos y el extensor propio del índice, y el lateral corresponde al extensor largo propio del pulgar. Perdón. Aquí, entre la cabeza y la apófisis estiloide, le decía que hay un surco. Este es el surco para el cubital posterior. O el cubital posterior, también denominado extensor cubital del carpo. Acá están los huesos del carpo que le había mencionado. Están dispuestos en dos filas. La primera fila, desde afuera para adentro, esta es la extremidad del radio, este es el cúbito, entonces esta es la parte lateral, esta es la parte medial, este es el pulgar. El pulgar en la posición anatómica está lateral, el dedo meñique, que es el quinto dedo, está entonces medial. Recuerden, posición anatómica siempre. De la primera fila, de lateral a medial, está el escafoide, semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la segunda fila está desde lateral a medial, es decir, de afuera para adentro, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Tienen que saber este orden. Tienen que saber que la cara inferior, acá la extremidad inferior del radio, tiene superficie articular para dos huesos de la primera fila, es decir, para los dos primeros huesos laterales, es decir, para el escafoide, que es esta superficie, y para el semilunar. Entre la cabeza y la apófisis estiloide, acá hay un surco también en la cara inferior. Este surco presta inserción a un ligamento que se llama ligamento triangular. Entonces hace que ese ligamento separe a la cabeza del cúbito y no participe de la articulación o no entre en contacto con los huesos del carpo. Entonces ese ligamento triangular va a corresponder al piramidal. Entonces, el piramidal no entra en contacto con la cabeza porque va a estar separado acá por un ligamento, se llama ligamento triangular, recordar eso. Entonces, la articulación por eso se llama radiocarpiana. No, la articulación no se llama radiocúbito-carpiana. ¿Por qué? Porque el cúbito no participa en la articulación. Está separada de la superficie articular del piramidal por el ligamento triangular. ¿Por cuál ligamento era, doctor? Ligamento triangular. Eso es cuando estudian la articulación de la muñeca o radiocarpiana. Ahí le describe al ligamento triangular, que es un ligamento que va desde el surco, que es el surco inferior que separa la apófisis estiloide de la cabeza del cúbito y se extiende aquí hasta el borde inferior de la cavidad sigmoide, de la superficie articular para la cabeza del cúbito acá, en la cara interna del radio, aquí en el extremo inferior. Entonces, esta trayectoria va a tener este ligamento aquí, al tener forma horizontal y le separa la cabeza del cúbito del hueso del carpo que sería el piramidal, que estaría en mismo nivel. Ok. Entonces, el cúbito no se inserta con ningún hueso del carpo. No es que no se inserta, no se articula. Articula, ahí está. Gracias.
inserciones para los músculos y articulaciones para los huesos. Perfecto, Así, gracias. acá nuevamente, miren la cara inferior, entonces la extremidad inferior del radio, acá para el escafoide, para el semilunar. Y el piramidal ya va a corresponder aquí al ligamento triangular. El pisiforme no participa para nada, este se articula con el piramidal. Después está el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Profe, Señor. la primera fila de los huesos carpianos sería entonces pisiforme piramidal, semilunar y escafoides. Escafoides, sí. Ahí la segunda fila ya sería trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Pero el orden que dijiste, la primera fila dijiste de adentro para afuera. Pisiforme, piramidal, semilunar y escafoide. Sí, tenés que saber hacia dónde estás diciendo el orden, dónde comenzás, de adentro para afuera o de afuera para adentro. Profe. O medial a lateral o de lateral a medial, es lo mismo. Eso es lo importante que sepan. Entonces, si yo voy a describir de medial a lateral, entonces pisiforme, piramidal, semilunar y escafoide. Y la segunda fila, entonces, de medial a lateral, ganchoso, grande, trapezoide y trapecio. ¿Ok? Eso es de medial a lateral. Pero si es de lateral a medial, en la primera fila, el escafoide, el semilunar, piramidal y pisiforme. Y de la segunda fila, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Estos huesos del carpo, las dos filas, forman en la cara anterior está excavado y hay un ligamento que se llama, tiene una disposición transversal acá y forma el túnel carpiano. Entonces ese ligamento se llama el ligamento anular del carpo y se extiende medialmente, entonces se inserta medialmente en el hueso ganchoso y en el pisiforme, y lateralmente se va a insertar en el escafoide y en el trapecio. Doctor, tengo una consulta. Sí. El ligamento anular sería el retináculo, ¿verdad? El ligamento anular del carpo es el retináculo flexor. Ok. Es lo mismo, ligamento anular del carpo o retináculo flexor del carpo. Entonces, este canal que está formado por las dos filas del carpo, entonces es cerrado por el retináculo flexor y ahí el canal se transforma en túnel y eso se llama túnel carpiano. Y el túnel carpiano deja pasar 9 tendones. 4 tendones del flexor común superficial de los dedos, 4 tendones del flexor común profundo de los dedos y un tendón que corresponde al músculo, al flexor largo propio pulgar. Y un nervio, es decir, pasan 9 tendones y un nervio que es el nervio mediano. Entonces, los tendones de 3 músculos sería y de un nervio. Doctor, ¿y el tendón del palmar largo pasa por encima de la...? No, el palmar largo pasa por otro compartimiento. Pasa por otro compartimiento. El palmar largo va a terminar, el palmar largo, palmar mayor, va a terminar en el segundo metacarpiano. Segundo y tercer metacarpiano. De la cara posterior ya. Ustedes ven la cara posterior, la extremidad inferior del radio. Esta es la extremidad inferior. Ustedes ven que hay 2 canales. Hay un canal lateral hacia la apófisis estiloide y un canal medial acá. El canal lateral entonces va a corresponder al
al extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, y el canal medial va a corresponder aquí al extensor largo propio del pulgar. ¿Qué decís, Jessica? ¿Puedes cerrar el micrófono, Jessica? Trabajar o dejar la carrera y retomar cuando esté mucho más fuerte y mucho más posicionada económicamente. Muchísimas gracias. Son los huesos aquí de la mano, ya los metacarpianos. Los metacarpianos dijimos se nombra de afuera para adentro, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El quinto es el del dedo meñique. Y las falanges desde proximal a distal. Primera falange es la falange más proximal, y la última falange es la tercera falange, la falange distal. Y la falange del medio es la segunda falange para los 4 últimos dedos. El primer dedo no tiene segunda falange. Se denomina también falange, falangina y falangeta. Cada falange tiene una base, un cuerpo y una cabeza. La cabeza es distal. La cabeza es distal. Vamos a ir ahora a ver los músculos. En la región anterior del antebrazo tenemos 4 planos. El plano más superficial es el plano de los músculos epitrocleares. Acá tenemos el pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. El segundo plano es del plano del flexor común superficial. El tercer plano es del plano de los flexores profundos. Ya le había dicho, el flexor común profundo de los dedos es medial. El flexor largo propio del pulgar es lateral. Por eso el flexor común profundo, que es medial, se inserta en la cara anterior del cúbito. Y el flexor largo propio del pulgar se inserta en la cara anterior del radio. Estos están en un mismo plano, y uno es medial y el otro lateral. El medial entonces es el flexor común profundo de los dedos, y el lateral es el flexor largo propio del pulgar. Fácil de olvidar, el dedo pulgar es lateral. Es fácil de recordar, perdón. El cuarto plano es el plano del pronador cuadrado. Este plano tienen que saber, recordar, estudiar, memorizar y saber los músculos, y de esa manera ubicarlo en la morgue. Recordar que tenemos 5 músculos epitrocleares y 6 músculos epicondilios. Los músculos epitrocleares, ya dijimos lo del plano de los músculos epitrocleares más el flexor común superficial. El flexor común superficial tiene un fascículo, una cabeza que es epitroclear, por eso se integra el grupo de los músculos epitrocleares. Y los músculos epicondilios son 6. Estos 2 primeros, el segundo radial espinador corto, son músculos de la región externa del antebrazo. Y los otros 4 son músculos de la región posterior del plano superficial. Entonces, todos estos son músculos epicondilios, y estos son epitrocleares, que hay que saber. ¿Por qué epitrocleares? Porque tiene un tendón de inserción común a nivel de la epitróclea y a nivel de los epicóndilos. A nivel del epicóndilo. Entonces, en el primer plano superficial, el plano de los músculos epitrocleares, tenemos acá al pronador redondo. Ya habíamos dicho que el pronador redondo nace por 2 cabezas. Una es epitroclear y otro coronoide. Entonces, esos 2 fascículos se reúnen y terminan aquí en el tercio medio del radio, en la cara externa, tercio medio del radio. Entonces, entre los 2 fascículos va a pasar el nervio mediano. Y una vez que atraviesa al pronador redondo, el nervio mediano va a entrar en el arco del flexor común superficial, que está más abajo. Después tenemos los otros músculos. El palmar mayor
el palmar menor y el cubital anterior. El palmar mayor también recibe el nombre de flexor radial del carpo. Y el cubital anterior se denomina también flexor cubital del carpo. ¿Qué quiere decir flexor radial? Porque hace flexión de la mano y separa o hace un movimiento de abducción de la mano. Sin embargo, el cubital anterior hace una flexión y hace una aproximación de la mano. Esto. Cuando separa y aproxima. Recordar que la articulación de la muñeca tiene movimiento de flexión, extensión y de aproximación, separación. Las articulaciones condíleas tienen dos ejes de movimiento nada más. No tiene movimiento de rotación ni tampoco tiene movimientos de pronosupinación. Entre este músculo, el palmar mayor y el supinador largo, que se llama también brachiorradial, se forma acá el canal del pulso. Aquí en el canal del pulso vamos a encontrar la arteria radial y sus dos venas satélites, que son las venas radiales profundas. Recordad que las venas profundas son venas que siguen a las arterias, es decir, son satélites de las arterias, mientras que las venas superficiales son venas subcutáneas. Entonces, el palmar mayor a terminar aquí en los metacarpianos, segundo, tercer metacarpiano, y este palmar menor no tiene inserción ósea, va a terminar en la aponeurosis palmar medio. Sin embargo, el cubital anterior va a terminar aquí en el hueso pisiforme. Doctor, señor. Una consulta también. ¿El brachiorradial está bien decir, o sea, músculo brachiorradial o tiene que ser músculo brachioestilo radial? Tiene tres nombres ese músculo y las tres maneras de denominarla es correcta. Uno es brachiorradial, el otro es el músculo húmero estilo radial y el otro nombre es supinador largo. Los tres nombres se puede utilizar y son correctos. Gracias, doctor. ¿Ok? Y hay que saber los tres nombres. Recuerden, entonces, aquí está el pronador. Primero, el pronador es más proximal. Ya dijimos que el nervio mediano le atraviesa al pronador redondo entre sus dos fascículos. Recuerden los dos fascículos. Para al saber que tiene dos fascículos, tiene dos cabezas de inserción. Uno epitroclear y otro coronoide. Recuerden eso. Y acá está el tendón de terminación en el tercio medio, cara externa del radio. Ven ustedes que termina hacia afuera, hacia el dedo pulgar. No termina en el cúbito, en el radio termina. Entonces, la atraviesa y después está el arco del flexor común superficial. Ven ustedes, este es el arco. Y aquí atraviesa por debajo del arco el nervio mediano junto ya con la arteria cubital. Bueno, ¿y por cómo se forma este arco? Por la inserción de dos cabezas del flexor común superficial. La primera cabeza del flexor común superficial es epitrócleo coronoide, es decir, la epitróclea y apófisis coronoide. Y la otra cabeza es la cabeza radial, en la cara anterior del tercio medio del radio, es decir, por debajo de la tuberosidad bicipital. Recuerden que la tuberosidad bicipital del radio acá termina el tendón del bíceps. ¿Ven ustedes el tendón del bíceps? Termina. Entonces, el flexor común superficial tiene la parte carnosa, después se convierte en la parte tendinosa, que va a ser su tendón, y al ser en la parte tendinosa va a formar 4 tendones. ¿Para qué dedos? Para los 4 últimos dedos, es decir, para la segunda, tercera, cuarta y quinto dedo. Entonces, esos 4 tendones van a estar dispuestos en 2 planos. Sí. 2 planos, un plano superficial y otro plano profundo. En el plano superficial van a ir para los dedos medios y tendones me van a ir al dedo medio y al dedo anular. Y el plano profundo va a ir para el dedo índice y para el dedo meñique. Y este tendón, el tendón del flexor común superficial, se divide en 3 lengüetas. La primera lengüeta termina en la base de la primera falange y las 2 lengüetas laterales van a terminar en la base de la segunda falange. Entonces, esas 2 lengüetas laterales va a formar aquí un ojal, entonces, y recibe el nombre de tendón perforado.
y porque va a estar atravesado por el tendón del flexor común profundo de los dedos. Y ese tendón va a recibir el nombre de tendón perforante y va a terminar en la base de la tercera falange. Es decir, los dos tendones que van a formar el ojal te va a terminar en la base de la segunda falange. Y del flexor común profundo que lo va a atravesar va a terminar en la base de la tercera falange, que es más distal. Por supuesto, los 4 tendones atraviesan por el túnel carpiano. Esta es la zona del túnel carpiano. Este es el túnel carpiano. Este de aquí, que me había preguntado si el palmar mayor atraviesa por el túnel carpiano. No, por fuera del túnel carpiano. Este es el tendón del palmar mayor. No atraviesa aquí. Después del plano del flexor común superficial, es el plano de los flexores común profundo. Es decir, el plano de los flexores profundos. Acá tenemos el plano del flexor común profundo de los dedos y el plano del flexor largo propio pulgar. Ustedes ven que están en un mismo plano. Están en un mismo plano. Entonces, el que es medial es el flexor común profundo de los dedos. El que es lateral es el flexor largo propio pulgar. Recuerden, el flexor común profundo de los dedos entonces se va a insertar en la cara anterior e interna del cúbito, mientras que el flexor largo propio pulgar se va a insertar en la cara anterior del radio. El flexor común profundo de los dedos, al igual que el flexor común superficial, se va a dividir en 4 tendones para los 4 últimos dedos. Pero a diferencia del flexor común superficial, esos 4 tendones van a transcurrir en un mismo plano, es decir, todos van a ir en un mismo plano, así. Mientras que la del flexor común superficial dijimos que iba así, así, así. Entonces el plano superficial era para el dedo medio y para el dedo anular. El plano profundo era para el dedo meñique y para el dedo índice. Eso así se ponen a pasar a través del túnel carpiano. Mientras que el flexor profundo va y termina así en un mismo plano. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un corte aquí a nivel del túnel carpiano, ¿qué tendones se van a ser lesionados primeramente? ¿Qué tendones? A ver, ¿quién me dice? Una sección, un corte de cuchillo ahí a nivel del túnel carpiano. ¿Qué tendones van a ser seccionados primeramente? Los tendones superficiales. Superficiales, pero ¿de qué dedo? No, eso no están en los mismos planos. Superficiales. Del pulgar. 3 y cuarto. No, llámame el nombre de los dedos. El nombre de los dedos, decime. Nombre de los dedos. El dedo El índice y anular. El dedo medio y anular. Medio y anular son los más superficiales. Esos son los primeros que van a ser seccionados, los tendones que van ahí, a esos dedos. Después van a ser seccionados los que van, el flexor común superficial, que van al dedo índice y al dedo meñique. Y una vez seccionado todo lo del flexor profundo, el superficial, van a ser seccionados el flexor común profundo, junto con el flexor largo propio pulgar que está en un mismo plano. ¿Ok? Y después, debajo del plano de los flexores profundos, está ya el plano del pronador cuadrado, que es el plano más profundo de todo. Este es el cuarto plano. Entonces, recordar, primer plano, plano de los músculos epitrocleares. Segundo plano, plano del flexor común superficial. Tercer plano, plano de los flexores profundos. Ahí están 2. Flexor común el flexor largo común de los dedos, común profundo de los dedos, y el flexor largo propio pulgar. Y el cuarto plano ya es el plano del pronador cuadrado. Nuevamente aquí. Entonces, el tendón perforado es el tendón del flexor común superficial, que termina en la base en la segunda falange. El tendón perforante es del flexor común profundo. El tendón perforante termina en la base de la última falange, la tercera falange. ¿Ok? Esta es una vista lateral y esta es una vista anterior. Acá, como termina aquí, entonces la última falange, y esto termina en la base de la segunda falange.
Inervación de esto. Entonces, acá hay que tener en cuenta que los músculos de la región anterior están inervados principalmente por el nervio mediano, excepto algunos. El fascículo más profundo, el fascículo más interno del flexor común profundo está inervado por el nervio cubital y el músculo cubital anterior también. El cubital anterior, el flexor cubital del carpo, está inervado por el nervio cubital. Y el fascículo más interno del flexor común profundo de los dedos. Después todo está inervado por el nervio mediano. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Los flexores eran los perforantes o sea, los perforados o los perforantes? Los dos son flexores. Todo lo que está en la región anterior son flexores. El que es perforante es el flexor común profundo. Y el que es el perforado es el flexor común superficial. Los dos son flexores. Acá, flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno es superficial y el otro es profundo. Ambos son flexores, ambos tienen 4 tendones, ambos terminan los 4 últimos dedos. Y también la diferencia está en que el superficial termina en la segunda falange y el profundo termina en la última falange. El tendón del flexor superficial es el perforado, y el perforante es el profundo. Gracias, profe. De nada. Los músculos de la mano tenemos entonces 3 regiones en la mano. En la eminencia tenar, que corresponde al dedo pulgar, la eminencia hipotenar, que corresponde al dedo meñique, y la región media. Entonces, estas son las regiones, los extremos, este medial, este lateral y la media acá. Entonces, la eminencia tenar tenemos al separador corto, ahí es importante porque existe el separador largo, separador corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Esos 4. Y en la eminencia hipotenar vamos a tener al palmar cutáneo, al aductor del meñique, al flexor corto del meñique y al oponente del meñique. Acá tenemos, entonces, este es el ligamento anular, acá se forma el túnel carpiano, ya dijimos entonces 8, 9 tendones, un nervio. A nivel de la región, a nivel de la palma de la mano, los tendones del flexor largo común de los dedos están insertos unos músculos cortitos que se llaman lumbricales. Esos lumbricales se denominan de afuera para adentro, también primero, segundo, tercero y cuarto lumbrical, y eso van a terminar en la cara lateral de la primera falange. Entonces, separador, el oponente, el flexor corto, el aductor del pulgar. Estos son entonces de la eminencia tenar. Acá está. El más superficial de todo es el separador, después está aquí el oponente que está debajo, este es el flexor que tiene 2 fascículos, el fascículo superficial y el fascículo profundo porque está separado por un tendón, y el aductor. Acá está. Este es entonces el separador del pulgar o abductor corto del pulgar. Separador, abductor corto del pulgar. Por debajo del separador está el oponente, después está el flexor. Este flexor, músculo flexor, está dividido en 2 fascículos. Ustedes ven acá, este es el fascículo superficial, este es el fascículo profundo, porque está separado por el tendón del extensor del flexor largo propio pulgar. Todo lo que está por arriba de este tendón del flexor largo propio pulgar, entonces está inervado por el nervio mediano, y todo lo que está por debajo está inervado por el nervio cubital. Es decir, el abductor o separador, el oponente y el fascículo superficial del flexor corto están inervados por el nervio mediano. El fascículo profundo del flexor corto del pulgar
y el aproximador del pulgar están inervados por el nervio cubital. Aquí nuevamente, entonces el separador, debajo del separador, el oponente, acá está el flexor corto con sus dos fascículos, el fascículo superficial, acá el fascículo profundo, acá está el tendón del el flexor largo propio pulgar que lo separa. Entonces, todo lo que está, los músculos que están por arriba de este tendón del flexor largo propio pulgar, por el nervio mediano, y lo que está más profundo por el nervio cubital. En la eminencia hipotenar, acá tenemos el palmar cutáneo, el aductor, el flexor y el oponente, el meñique. Todos estos músculos están inervados por el nervio cubital. Acá sí, en la eminencia hipotenar, todos los músculos de la eminencia hipotenar están inervados por el nervio cubital. Solamente a nivel de la eminencia tenar está compartida la inervación del nervio mediano por el nervio cubital. Y deben saber cuáles músculos. Ustedes ven acá. Aductor corto por el nervio mediano, el oponente por el nervio mediano, el fascículo corto del flexor corto, el fascículo superficial, perdón. El flexor corto tiene dos fascículos, y ese fascículo está separado por el tendón del flexor largo propio del pulgar. Entonces el fascículo superficial por el nervio mediano, el fascículo profundo ya por el cubital, y el aductor aproximador ya por el cubital. Todos los músculos de eminencia hipotenar ya dijimos por el nervio cubital, toditos, todos. Y los lumbricales, los dos más internos, es decir, el tercero y el cuarto lumbrical, están inervados por el nervio cubital. El primero y el segundo lumbrical están inervados por el nervio mediano. Acá está la inervación de la eminencia hipotenar, todito por el cubital, ya dijimos, todo por el cubital, no, ese resumen ya. Los interóseos, tenemos interóseos palmares y dorsales. Los interóseos, tanto palmares como dorsales, están inervados por el nervio cubital. Algo muy importante, que la arteria radial que venía por el canal de pulso en la cara anterior, una vez que llega a la muñeca, contornea el carpo hacia afuera y pasa en la región posterior y entra acá en el primer espacio intermetacarpiano. Por eso la arteria radial forma con una rama de la arteria cubital el arco arterial profundo. Recordar eso, la arteria radial entra en la mano por su cara posterior, mientras que en el cubital entra en la mano por la cara anterior. Entonces, al entrar la arteria cubital por la cara anterior, va a formar con una rama colateral radial el arco arterial superficial, porque muchas veces eso se confunde. Tenemos dos arcos arteriales en la mano. Uno superficial y otro profundo. ¿Y qué separa esos arcos arteriales? El plano tendinoso. Todos los tendones están en el medio. El arco arterial superficial es más superficial al plano tendinoso y detrás del plano tendinoso se forma el arco arterial profundo. Entonces, repito, la arteria radial, la rama terminal de la arteria radial con una rama colateral de la cubital va a formar el arco arterial profundo. Y al revés, para el arco arterial superficial, la rama terminal de la arteria cubital con una rama colateral de la arteria radial forma el arco arterial superficial. Este es un corte ya a nivel de la mano, y ustedes ven un poco ya atravesando el túnel carpiano, ya después de pasar, ya ahí ya se ve en un plano los tendones ya del flexor común superficial, en un solo plano. Antes, por el túnel carpiano, antes de pasar, estos estaban dispuestos en dos planos, ¿de acuerdo? En plano superficial y profundo. Y luego acá están los tendones del flexor común profundo de los dedos. Y el nervio mediano, que ingresa también aquí a través del túnel carpiano. Y este es el tendón del flexor largo propio pulgar, que divide al flexor corto en dos fascículos. Este es el fascículo superficial, este es el fascículo profundo. Recuerden, todos los músculos que están por arriba de este plano tendinoso del flexor largo propio pulgar está inervado por el nervio mediano, es decir, incluye al separador corto del pulgar, al oponente del pulgar y al fascículo superficial del flexor corto. Todo esto es nervio mediano. Por debajo ya es el nervio cubital. Entonces el fascículo profundo del flexor corto, el flexor corto del pulgar y el aproximador del pulgar. Entonces todo está inervado por el cubital. Y todos los músculos de la eminencia
hipotenar palmar cutáneo, el aductor del meñique, flexor del meñique, el oponente del meñique, todos inervados por el nervio cubital. Los lumbricales también, recordar que están inervados mitad por el cubital, otra mitad por el mediano. Es decir, los dos más internos, es decir, tercero y cuarto lumbrical, van a ser inervados por el cubital y el primero y el segundo lumbrical por el mediano. Y todos los interosos, tanto palmares como dorsales, están inervados por el nervio cubital. Todos los interosos. Estos son los interosos, acá, los interosos dorsales sería esto. Bueno, estos son los lumbricales. Recuerden, los lumbricales están relacionados en su inserción distal, proximal, perdón, en los tendones del flexor común profundo de los dedos, no a los tendones del flexor superficial, a los profundos. Ustedes ven acá superficiales cortados. Estos son los tendones flexores superficiales, están cortados, y lo que vemos acá entonces son tendones del flexor común profundo. Eso tienen que diferenciar bien, que los lumbricales están insertos proximalmente en los tendones del flexor común profundo de los dedos, no en los superficiales. Y que los lumbricales, los dos primeros, primero y el segundo, es decir, los dos más laterales están inervados por el mediano, los dos más mediales, el tercero y el cuarto, están inervados por el nervio cubital. Acá vemos nuevamente, acá vemos más esquematizado los lumbricales, primero, segundo, tercero, cuarto lumbrical. Estos son los músculos de la eminencia tenar, acá en la eminencia hipotenar. Entonces, en la mano tenemos tres regiones musculares: la eminencia tenar, la eminencia hipotenar y la región media. En la región media acá vamos a tener los tendones del flexor común superficial de los dedos, los tendones del flexor común profundo de los dedos, el flexor largo propio pulgar y los lumbricales. Y más profundamente van a estar los interosos. Entonces, por delante de este plano, de todo este plano, en la región media, va a estar el arco arterial superficial. Y por detrás de todo ese plano, ya en contacto con los interóseos, que son los músculos más profundos, va a estar el arco arterial profundo. Recordar cómo se forma eso, arco arterial. El arco arterial superficial está formado por la rama terminal de la arteria cubital con una rama colateral de la radial. Y al revés el profundo. El profundo está formado por la rama terminal de la arteria radial y colateral de la cubital. Al revés, no confundir eso. Si ustedes ponen cómo está formado el arco arterial superficial entre la arteria radial y cubital, no. Es rama terminal de una y colateral de la otra. O es colateral de una y terminal de la otra. Tiene que identificar bien eso y tiene que ser específico. Acá vemos, este es el túnel carpiano. Ven ustedes acá el túnel carpiano. ¿Ven? Acá está, esta es la disposición que yo le mencionaba. Ven ustedes, estos 4 tendones son del flexor común superficial. Los 2 tendones más superficiales es para el tendón acá, del dedo medio y del dedo anular. Y los 2 más profundos de los 4 superficiales son para el dedo índice y el dedo meñique. Esto. Y los 4 tendones, estos los que van más profundamente, son del flexor común profundo de los dedos. Estos van en un mismo plano. Y este es el nervio mediano. Entonces es del túnel carpiano, y por fuera por dentro y más superficial al túnel carpiano se forma también un conducto, acá se llama conducto de Guyon, que se forma, de base va a tener acá el ligamento anular, y la expansión aponeurótica del cubital anterior que termina acá en el pisiforme va a dar un techo acá y forma el conducto de Guyon. Por el conducto de Guyon ingresa acá la arteria cubital, las venas cubitales satélites y el nervio cubital ingresa en la mano. Y ustedes ven acá que la arteria cubital que ingresa acá, esta es la rama terminal, recibe una rama acá colateral de la arteria radial que acá está en el canal del pulso, y de esa manera se forma acá el arco arterial superficial. Sin embargo, la arteria radial que va atrás, se dirige hacia atrás para ser profundo y que va a entrar por la cara posterior, va a formar con su rama terminal, una rama colateral, la cubital, el arco arterial profundo.
Ven ustedes, este es el tendón del flexor largo propio pulgar, que va a dividir al flexor corto pulgar en dos fascículos, superficial y profundo. Bueno, lo que tiene que saber muy bien es cómo está formado el túnel carpiano, de dónde a dónde se extiende el retináculo flexor y qué tendones atraviesa aquí y qué nervio, y por dónde ingresa la arteria radial en la mano, la arteria cubital en la mano, recordar también o estudiar el conducto de Bouillon, muy importante. Esta es la arteria humeral, que pronto se divide en arteria radial y arteria cubital. Ven ustedes, este es el pronador redondo. Por encima del pronador redondo atraviesa la arteria radial. Quiere decir que la arteria radial es más superficial que la cubital. La arteria cubital, recuerden, pasa por debajo del pronador redondo y entra en el arco del flexor común superficial con el nervio medial. Entonces, la arteria cubital es más profunda. Y después, a nivel del tercio medio, se ubica por debajo del músculo cubital anterior, y después ya por este músculo que lo va a recubrir el cubital anterior hasta la parte carnosa. Una vez tendinosa, se hace lateral a este tendón. Y acá ingresa en la mano, ustedes ven acá, por la cara anterior. Sin embargo, la arteria radial entra por la cara posterior. Acá vemos, este es el arco arterial superficial. Está formado entonces por la arteria, rama terminal, la arteria cubital, y una rama colateral de la arteria radial. Se llama cúbito palmar. Radio palmar. Y de esto van a salir las arterias digitales, de los espacios digitales, y después van a salir las arterias digitopalmares de los dedos. Este es el profundo, el arco arterial profundo. Ustedes ven acá, el superficial está por delante de todo el plano tendinoso, es decir, por delante de todos los tendones del flexor superficial, el profundo, del flexor largo propio, de los lumbricales, todo por delante está. Sin embargo, el profundo está por detrás de todo ese plano tendinoso. A ver, entonces tuvo que retirarse todo ese plano tendinoso para ver el profundo. Se forma entonces, acá se cortó inclusive el metacarpiano, el primer metacarpiano, para ver cómo la arteria pasa por detrás en el primer espacio intermetacarpiano, y se anastomosa con la colateral de la cubital, con la colateral, no con la terminal. Entonces la terminal de la radial con la colateral de la cubital, se forma el arco arterial profundo. Y va a formar, de esos arcos salen de las arterias de los espacios metacarpianos, y después van a ser las arterias digitales de los distintos dedos. ¿Cómo está la inervación entonces de estos músculos, inervación motora y sensitiva? Acá vemos los músculos del brazo. En la región anterior está inervado por el nervio músculo cutáneo. Recuerden, el nervio músculo cutáneo le atraviesa al coracoraquial, acá en el coracoraquial, y le inerva al bíceps, al braquial anterior, y una vez en la región anterior del codo, esta da rama cutánea, y va a inervar entonces la mitad externa de la cara anterior y una parte de la cara posterior del antebrazo. Esto está pintado en verde. Esta es la inervación sensitiva del nervio músculo cutáneo. Sin embargo, acá en la parte interna, esta va a ser territorio en la cara anterior por el braquial cutáneo interno, y en la parte posterior, en la parte más interna, va a ser el braquial cutáneo interno, y en la parte media de la región posterior va a estar inervado por el nervio radial. Entonces la cara posterior del antebrazo aquí va a estar inervado por 3 nervios. En la parte lateral por el músculo cutáneo, en la parte medial por el braquial cutáneo interno, y en la parte media aquí por el nervio radial. Y en la mano, en la cara anterior, la mano va a estar compartida. Acá en la parte lateral va a estar el nervio mediano, acá está pintado en azul, y acá está pintado por el nervio, el nervio cubital. Es la inervación compartida aquí en la mano. Aquí está, en el azul acá en el cubital, en la parte anterior el mediano. En la cara dorsal, el nervio radial participa, se suma al nervio radial. En la cara palmar muy poco, acá solamente en la parte dorsal del dedo pulgar nada más. Entonces se suma aquí en la cara anterior el nervio radial, y el nervio mediano continúa toda su inervación en la primera falange del segundo
tercero dedo sobre todo. Entonces, en la cara anterior participa acá el cubital y el mediano, y en la cara posterior participa el cubital, el mediano, y se suma acá el nervio radial. En realidad también la cara palmar, pero muy poco. Esto es muy poco, cara en la parte del dedo pulgar nada más. Y vean ustedes, esta es la inervación sensitiva de la cara anterior antebrazo. Externo dijimos, nervio músculo cutáneo, y en la parte interna es el braquial cutáneo interno. Y en la cara posterior, vean ustedes, en la parte externa el músculo cutáneo, la parte interna siempre sigue el braquial cutáneo interno y el nervio radial que se suma acá, en 3, la cara posterior. La cara anterior entonces se separa en 2 regiones. En la parte medial para el nervio braquial cutáneo interno, en la parte lateral para el músculo cutáneo, y en la cara posterior en 3, podemos dividir, para el músculo cutáneo, para el radial y el braquial cutáneo interno. Hago una preguntita, chicos. Profe, ¿cuáles son los huesos del miembro superior que se caracterizan por ser flotantes o no hay ninguno? Flotante, no hay ningún hueso flotante. ¿A qué voy a llamar hueso flotante? Tenemos a nivel de la costilla, ¿no? Solamente la costilla, ¿verdad? Sí. Doctor, Señor. con respecto a la entrega, ¿va a entrar el miembro superior 2, o sea, antebrazo y mano, o sería solo miembro superior 2? Bueno, respecto a la entrega, para que quede una vez claro y no confundan más. Ustedes tienen este contenido que está en la plataforma. La primera entrega dice miembro superior 2.1. Este es miembro superior 1. Este ya entregamos. Todo lo que entra desde aquí, desde la R hasta el punto acá, todo entra. En esta segunda entrega entra desde la R de acá hasta acá entra, ¿ok? Entonces todo lo que está acá tienen que estudiar. Entonces, ¿qué tengo que estudiar en la segunda entrega ahora que va a ser mañana? Acá está, región antebraquial anterior y palma en la mano. ¿Qué entra eso? Hueso, radio, huesos, entonces radio, cúbito, hueso del carpo, metacarpiano, falange, descripción general, todo lo que se refiere a eso. Músculo, ¿qué músculo? Planos musculares del antebrazo, ya dijimos, toditos citan los músculos acá. Después, músculos de la eminencia tenar, ya citamos, músculos de la eminencia hipotenar. Los músculos de la región media, que incluyen los interóseos, los lumbricales, aponeurosis antebraquial palmar, tabiques, compartimientos sinoviales, correderas de los tendones, ligamento anular del carpo, canal carpiano, este tendría que ser túnel carpiano, vainas digitales y digitocarpianas, arteria radial cubital, trayectos, relaciones, arco arterial superficial profundo, venas superficiales profundas, origen, trayecto, terminación, nervio mediano, nervio cubital, braquial cutáneo interno, accesorios, relaciones, ramas colaterales terminales, hasta aquí, todito entra. En la semana siguiente, miembro superior 3, desde aquí hasta aquí. Entonces, esto ustedes tienen. Y eso es lo que, pues yo no puedo escribirle todito ahí en el cronograma, entonces yo le pongo nomás miembro superior 3 o miembro superior 2 o miembro superior 1 y ustedes ya tienen esto. Todo está en la plataforma. Bájenlo y mírenlo y estudienlo. ¿Alguna duda? De mi parte, ninguna, doctor, todo claro. Gracias. Bien, me esperan un ratito, entonces ahora me toca la parte de asistencia. Bueno.
18. 30 a 19:30. Teórica presencial, no, virtual. Estrategia, enseñanza, aprendizaje, entonces, exposición magistral. Unidad desarrollada, miembro superior. Contenidos, entonces, huesos, músculos, la región anterior, el antebrazo y de la mano. Arterias y nervios. Bueno, a ver. Auxiliar. Esto, entonces, plataforma. Motor. Competencia. Edición, copiar. Edición, pegar. Ok, guardar. Ahora nos vamos entonces a la presentación. Bueno, digan cuando están en A, tienen que prender ya su micrófono, todo lo de la A y eso sí sucesivamente, el apellido, para que no le gane. Acosta Diana. Presente, profe. Alderete Mari. Ausente. Álvarez Mariela. Presente, profe. Amarilla Matías. Presente, profe. Ambrasat Jones. Presente, doctor. Ambrasat Nicole. Presente, profe. Aquino Saúl. Presente, profesor. Arevalo Fabiana. Presente, profe. Arreya Ganidia. Presente, profe. Ayala María. Ausente. Ahora lo de la B. B de B. Bueno. Bael De Katia. braquirradial. De braquirradial. De brazo, vamos a decir. Perdón. Baez Daisy. Baez María. Presente, profe. Baez Mercedes. Presente, profe. Baez Ofelia. Presente, profe. Pareiro Edith. Presente. Pareiro Nadimi. Presente, profe. Barrios Fabiola. Presente, profe.